fantástico y bendecido miércoles 2 de julio del 2025, cuando se están cumpliendo 1060 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Y mucha atención, Colombia, muchísima atención. Faltan 18 días para que Efraín Cepeda deje de ser el presidente del Senado. Y seguro que se nos ha hecho eterna esa presidencia de Efraín Cepeda. Parecen, como dice mi esposa, parecen que hubieran sido 20 años los que está Efraín Cepeda de presidente del Senado. Así que es una nueva buena noticia y empezamos esa cuenta regresiva de por Dios. Al final del video hablaremos quiénes son los opcionados a presidir el Senado y la Cámara de Representantes. Como siempre, entonces les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C de cambio. Las personas que nos vean de pronto por primera vez en este canal, en este espacio, estamos convencidos de que otra Colombia es posible. Así que bienvenidos los que nos ven por primera vez, los vieja guardia, les damos también por supuesto la bienvenida y gracias eternas, totales, infinitas por su impresionante apoyo. Gracias de verdad. Bueno, vamos comenzando ya porque tenemos muchas cosas, como ustedes ven por aquí, tengo varias pestañas acá listas para abrir y para mostrarles información que ha ocurrido en las últimas horas. Vamos a ver cómo nos sale este video, esperamos que nos salga bien. Un datico, hoy se están cumpliendo 17 años de esa gran farsa que se llamó Operación Jaque. ¿Recuerdan? Gonzalo Guillén lo dice. Un negociado mediante el cual el gobierno Uribe se robó $100 millones del erario, fingiendo que había liberado a 15 secuestrados mediante una operación de inteligencia militar que nunca, jamás existió. La Operación Jaque. Y el papel de los medios en esta operación, ¿no? ¿Cómo fue el papel de los medios que ayer hablábamos y antier y todos los días hablamos del papel de los medios, cómo ha sido de miserables a lo largo de la historia de Colombia? Esto no es de ahora. Ahora quedaron en evidencia gracias a redes sociales y todos estos temas. Pero antes nos metían todo así. Usaron a los liberados para robar. Así son Colombia y Uribe. Bueno, ahí ya esa es opinión de Gonzalo Guillén. Uribe sí, pero Colombia no. Pienso yo, ¿no? Toda la historia la expuse tras detallada investigación en mi documental Operación Jaque, una jugada no tan maestra. Denle en YouTube, Operación Jaque, Gonzalo Guillén, y los manda directamente a ese documental interesantísimo, por supuesto, como todos los documentales que ha publicado Gonzalo Guillén. Entonces los invitamos a que le echen una ojeada. Yo lo vi hace ya bastante tiempito. Bueno, una jugada no tan maestra, ni una coma de este trabajo ha podido ser desmentida por nadie. Hablan todas las fuentes que conocieron el fraude y participación en él, comenzando por el agente de la DEA que inició la negociación con Estados Unidos, la que jamás ha sido reconocida. Aquí van el documental para que lo vean mis seguidores, una magnífica caricatura que publicó Vlado en semana, la tengo enmarcada. La primera versión de esta historia la publicó en el Miami Herald y en el Nuevo Herald. Ahí está el enlace, entonces le dan en YouTube Gonzalo Guillén y el documental Operación Jaque, una jugada no tan maestra. Es facilito, de una los va a redireccionar. Aquí vemos la caricatura que ha publicado Gonzalo Guillén. A ver, la ampliamos. A ver, la ampliamos. A ver. Acerca del documental de Gonzalo Guillén sobre la Operación Jaque, declaro que primero es un pésimo trabajo, segundo no lo he visto. Para Gonzalo, con mi aprecio, Vlado. Ahí está la caricatura que la tiene enmarcada. Como lo dije, no la estaban viendo, perdón, véala. Aquí está. Acerca del documental de Gonzalo Guillén sobre la Operación Jaque, declaro que es un pésimo trabajo. 2, no lo he visto. El tiempo, planeta, sálvese quien pueda. Ahí vemos a Chávez, nuevo mejor amigo.
Para Gonzalo con mi aprecio, Blado. Esa es la caricatura y entonces hacemos mención también al documental que, por supuesto, que repito, invito a que lo vean y pues recordar, ¿no? Esa operación Jaque, que visto lo visto y lo investigado por Gonzalo Guillén, no fue una jugada tan maestra. Bueno, eso era así un datico que teníamos con el cual había decidido abrir. Este post lo ha enviado Gonzalo Guillén, lo ha enviado hace 2 días más o menos, pero lo guardé para el día de hoy. Entonces comenzamos, sin más, con, por supuesto, el tema candente, ¿no? Y por supuesto sigue las declaraciones, la investigación del diario El País, sigue dando mucho de qué hablar. Y volvemos al tema, ¿no? El papel de los medios, ayer lo hablábamos, como lo dije anteriormente, y una prueba más de todo esto es este post de Darcy Quinn que dice, me causa risa el tal golpe de Estado supuestamente liderado por un hombre de 82 años que fue su funcionario. Esto es una prueba total, ¿no? De lo que es la prensa en Colombia. Yo estaba viendo ahorita y estábamos hablando con mi esposa de lo que está ocurriendo acá en España, todos esos casos de corrupción que se han desatado y el PP buscando crear una moción de censura para tumbar al gobierno y subir la extrema derecha, cosa que por lo visto no va a avanzar. Pero hablábamos con mi esposa y decíamos, oiga, es lo mismo que ocurre en Colombia, ¿no? Los medios, dependiendo de sus intereses, de sus afiliaciones políticas, pues lanzan la información y hablábamos también con ella y decíamos, lo que pasa es que aquí en España los periodistas se limitan, sí, a seguir de pronto los intereses de sus medios y transmiten la noticia de acuerdo a esa línea editorial, pero no se pasan después a X a escribir burradas como esto que escribe Darcy Quinn, ¿no? Y sabe uno entonces que es que el esposo de Darcy, el zar de las basuras, y que Gustavo Petro lo envió a la... Bueno, eso no se ve sino en Colombia. Ver otro lado por allá a la Juana esa. Es que Juanita, ¿cuál Juanita? La Juana esa. También los videos que hace, que muchas veces pasa desapercibido, pero lo que esa mujer lanza por redes sociales es impresionante. Aparte del sicariato que cometen, ese sicariato en el micrófono, con un micrófono, pues en redes sociales también continúan con ese activismo y les es fácil venir y tratar al presidente de lo que se les da la gana. Es una diferencia que noto y que puedo percibir de lo que ocurre en Colombia y lo que ocurre en España y en muchas partes del mundo también, ¿no? El tema de los noticieros, las noticias presentadas de acuerdo a los intereses de cada uno de los diferentes propietarios de esos medios. Pero hay una gran diferencia en todo esto. Gustavo Petro, lo tenemos por aquí cerca, estábamos con la hora de Gustavo Petro y hace poco ha generado este hilo, lo ha venido lanzando de a poquito y ya lo ha complementado. Entonces vamos a leer, por ejemplo, lo que dice. Hace más o menos oí la conversación grabada de Leiva y tuve en mi silencio que ver cómo muchas cosas que sucedían coincidían con su plan. ¿Cuántos desconocieron en este mes al presidente? Eso lo dice, cita a La Base, el medio de aquí español, el medio de Pablo Iglesias, medio buenísimo. Dice, no es el plan de un loco. Leiva no está loco, está lleno de odio y soberbia. Y se juntó con otros y otras, llenos de odio y soberbia. Lo peligroso no fue el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que no estuvo metido realmente. Lo peligroso es que conectó es que acá continúa, lo peligroso fue que conectó 2 grupos armados, el Clan del Golfo y el ELN. El último ya no creía mucho en Leiva, porque lo veían usando la paz para sacar ganancias económicas. El que sí copió fue el Clan, envió el tema a sus jefes, la Junta del Narcotráfico. Hay muchas coincidencias como para pensar que es un lunático hablando solo. Todas las cartas de Leiva injuriando al presidente fueron replicadas por la prensa como si se trataran de joyas literarias. Ahora, esa misma prensa o no publica o encubre la gravedad del hecho develado en flagrancia. Gestionaba mi salida, afirmó el periódico del Grupo Santo Domingo. O desvía
la atención con mi viaje a Manta, juntándome con un bandido que jamás en mi vida había escuchado, como hace la prensa del grupo Ardila y La Silla Vacía. O como hacía el Pasquín, con su director en Polifonía Perfecta, con la ahora candidata presidencial Victoria Eugenia, siguiendo al segundo las horas que dejó de escribir trinos como prueba de lo escrito por Leiva. Simples coincidencias, dirán, porque es que es cierto, si Gustavo Petro deja de escribir es que está borracho, o que está por allá tirado quién sabe en dónde. ¿Ah? Hasta ese punto, esa prensa replica esas situaciones y después salen con ese absurdo que los discursos son los que ocasionan eso, y colocando la imagen de Gaitán, los discursos incendiarios según ellos, cuando se les canta la verdad. Delicado lo que hizo Caracol también, delicadísimo. Simples coincidencias, dirán. En el mes que pasó, sucedió un despliegue mediático hacia el proceso que inició un duquista extraño en comisión de acusaciones de la Cámara sobre mi supuesta drogadicción, sin presentar más pruebas que las cartas de Leiva tan publicitadas. Pero como la drogadicción no constituye delito sino incapacidad, había que ordenar, por orden judicial, hacer prueba de la intimidad del consumo del presidente para asumir un cargo público de elección popular. Así volvía a gritar unánime la prensa del poder económico, sin exigirse para sí mismo la misma prueba ni para jueces, ni para congresistas que me juzgarían, ni para magistrados y expresidentes y candidatos presidenciales y directores de partido, porque cualquier estudiante del semestre de Derecho le diría que viola la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero qué convención, ni qué derechos, ni qué nada, si se trata de un golpe de Estado. La base del juicio es influjo psíquico, como dijo la fiscal de Ecuador sobre Correa, o sedición contra sí mismo, como dijo la fiscal del Perú contra Pedro Castillo, o peculado sin apartamento, como dijo el juez del Brasil contra Lula, antes de ser el consejero del fascista Bolsonaro. O como dicen ahora contra Cristina Kirchner, que se autoatentó y debe estar presa. Pero qué coincidencia que han querido apresar a Evo, a Lula, a Correa, a Cristina, a Castillo, a Petro, hasta Maduro le pusieron precio a su cabeza, un juez extranjero. Todos víctimas de golpes de Estado parlamentarios, todos presidentes de izquierda, todos incómodos para los poderes económicos de las tres Américas. No dejan hacer negocios, dicen. Habla mucho de trabajadores y de pobres, de justicia social. Son populistas, solo merecen la cárcel o morir. Es pura coincidencia que mientras se publican profundamente las cartas que pedían defenestarme, atentaban contra un senador de derechas, para echarle la culpa al presidente que es de izquierdas, olvidando que ningún presidente de izquierdas ha ordenado matar a alguien en América Latina. Siempre y por centenares de miles ha sido al revés. ¡Qué coincidencia! Que la mayoría de los dirigentes de la derecha, después del atentado al senador Miguel Uribe, en polifonía con los que llaman de centro, ¡ah, qué bien!, que están más a la derecha que la derecha, hayan repetido una y otra vez que el culpable del atentado era yo. Y que eso mismo hayan repetido todos los días la prensa de los grupos económicos y todos los dirigentes de las extremas derecha de América y de España. Pero qué coincidencia, con el viejo loco hasta lograron llenar la Plaza de Bolívar con el fuera Petro, que no es más que la misma consigna de Leiva. ¿O es que para que yo me vaya de la presidencia antes del 6 de agosto del 2026 no tienen que sacarme a la fuerza o matarme? El golpe de Estado quedó algo embolatado porque se dejaron pillar, quedó en flagrancia, pero si no hubo culpables en Odebrecht, aquí, quién sabe, sigue. Tienen a la fiscal fregada con su puesto en el Consejo de Estado.
lo han demandado, cosa rara en la sección que siempre falla en mi contra y hace lawfare. ¡Qué coincidencia! La misma sección que ha sacado mis embajadores, congresistas, alcaldes y gobernadores del pacto histórico. ¿Dónde estarán, a propósito, los magistrados del Consejo Electoral que contra la Constitución me despojaron de mi fuero presidencial y dijeron que me podían investigar en un órgano administrativo? Y dicho y hecho, impulsaron un proceso en mi contra en el Consejo Nacional Electoral. Construyeron pruebas para decir que había sobrepasado los topes financieros con actos que se hicieron después de terminada la campaña. O con facturas en las que se equivocó duplicándolas un medio de comunicación de un grupo económico. O con un avión en el que viajé a mis actos públicos y cuyos pagos no fueron a verificar donde tocaba verificar para saber si había salido o no el vuelo con el candidato. Querían abrir el golpe parlamentario, no solo por el camino inconstitucional y anticonvencional, haciendo investigar al presidente por una simple instancia administrativa y no judicial, como ya le han quitado varias de sus funciones constitucionales en servicios públicos. El exregistrador Vega quitó en el conteo 700,000 votos al pacto histórico y literalmente le robaron las elecciones y su personería jurídica a la Fuerza Ciudadana. El mismo Vega, como presidente de partido, firmó la carta desconociendo al presidente porque convocó al pueblo a decidir. ¡Qué crimen para ellos y qué coincidencia una y otra vez! El registrador actual también rompió el principio de presunción de legalidad del decreto presidencial que convocó a la consulta presidencial y sin competencia para ello desconoció al presidente de la República. ¿Qué garantía podemos tener en las próximas elecciones si el registrador y el Consejo Electoral han actuado contra nuestros derechos? El golpe de Estado se venía fraguando. Leiva no estaba solo. La investigación de un caso como Odebrecht o la de este golpe de Estado cogido en flagrancia o la de terceros del proceso del paramilitarismo necesita de una fiscal libre de presiones, tal como estaba Barbosa y Mancera. Ellos sí incursos en una investigable y oscura relación con una serie de fiscales y funcionarios que han resultado ligados a la exportación de polvo blanco en el puerto de Buenaventura, el puerto preferido de Diego Marín y la Junta del Narcotráfico, la misma a la que contactó Leiva, la misma que me quieren matar porque denuncio que dejaron en la impunidad el caso del fiscal paraguayo Pecci, que uno de los narcos de la Junta ordenó matar. Ese maridaje interno entre narcos y fiscales era el motivo que dificultó tanto el que se pudiera presentar con tranquilidad la terna a fiscal general de la nación. Querían que la fiscal Mancera se quedara y hasta mi hijo, con sevicia de la prensa de los grupos económicos, terminó perjudicado. Sus investigadores hoy están subjúdices, eran del narcoclán. Querían evitar que presentara la terna y sería muy transparente que el actual fiscal no tenga ninguna presión para estudiar los actuales casos que se han presentado. Hay un golpe en flagrancia y hay que investigarlo y solicitarle a la justicia de los Estados Unidos que investigue. La estrategia de Leiva necesitaba urgentemente un proceso en la comisión de acusación y que algunos le ayudaran allí. Por eso llevaron a la comisión todas las cartas de Leiva, ansiosos que Leiva entregara alguna prueba real, pero puro tilín y nada de paletas. Ninguna carta prueba algún delito, ni pueden demostrar que sea incapaz para gobernar. Al contrario, se me asusta la oposición golpista con mi capacidad. El intento sedicioso de los presidentes de 9 partidos, la mayoría pequeñísimos, que llamaron a desconocer al presidente, encabezados por el presidente del Congreso, no hay que olvidar que después de Francia seguía Efraín Cepeda, debe ser investigado. Sigue. A la carta sediciosa de los 9 presidentes de partidos se le respondió con la disciplina constitucional de la fuerza pública. La fuerza pública obedeció a su comandante y presidente de la República al no asistir a esa reunión de tufillo golpista. La otra respuesta vino de varias bancadas de congresistas de los partidos firmantes que no aceptaron los términos sediciosos que se expresaron porque decreté la consulta popular. Allí quedaron las firmas en la carta de los presidentes de los partidos sin efecto alguno, con el pecado y sin el género, una especie de confesión histórica. A la postre, el Congreso por mayoría aprobó las 2 reformas sociales. Al golpe de Estado lo derrotó la movilización general del pueblo colombiano.
El golpe de Estado parlamentario se le evapora a Leiva y su propia incapacidad, porque se denunció él mismo, con su propia voz, por su propia torpeza, porque el odio y la codicia siempre enceguecen y siempre van contra la vida. También en el último mes Leiva se volvió a expresar, pero para tomar la misma posición que muchos de los jefes de la oposición ante el atentado del senador Miguel Uribe. Atentado coincidencial y postura coincidencial de varios jefes de la oposición, incluido Leiva, para echarme la culpa, casi a nivel de autoría del atentado. Pero precisamente porque el golpe parlamentario se evapora en medio de masivas manifestaciones de respaldo popular al presidente, es que surge el mayor peligro. El Clan del Golfo, conectado por Leiva, se articula a través de Chiquito Malo a la Junta del Narcotráfico. Con la ofensiva de la Junta del Narcotráfico a partir de explosiones provocadas por frentes del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, de los frentes de Iván Mordisco, que también asiste a reunión de la Junta del Narcotráfico, el día antes de mi visita a Cali, buscaban que quedara solo. Ya habían intentado algo así contra mí para el día de la COP16, pero esa vez era la banda de los paperos en Siloé, la que guardaba el misil SAM-16 con el que pensaban derribar mi avión. ¡Guau! Buscaban esta vez dañar la manifestación que al siguiente día se había convocado en Cali para recibirme. Los aliados de la Junta del Narcotráfico buscaban que en un fortín del progresismo como es Cali se viera una plaza sola con el presidente o un presidente suspendiendo la manifestación por miedo. Los aliados en el acuerdo o concierto para delinquir de la conversación de Leiva estaban actuando y dejaron muertos y decenas de heridos en Cali y el occidente del país. No es una coincidencia. La soledad del presidente hubiera disparado la señal del golpe. Leiva no estaba solo. Anoto esto acá. Leiva no estaba solo. A ver si de pronto lo ponemos en el título. Que ya tengo preparada la miniatura, pero vamos a ver si lo agregamos. Pero no hubo soledad ni miedo. La multitud de Cali disparó el triunfo popular, se derrotó el golpe. Allí anunciamos lo imposible, ir al corazón de Medellín, el acto definitivo. Las juventudes, los trabajadores, las mujeres, y digo yo, los adultos mayores que también vimos muchos, le dieron la estocada final al complot de Leiva, increíble para los complotados que estallaron de ira y odio. Medellín demostró que estaba con las reformas sociales, con los derechos de los trabajadores y con la democracia. Ni un sabotaje les funcionó. Y aquí viene la ciudad bonita. Ahora sigue Bucaramanga. La gran marcha comunera, el preludio de la revolución que fue en la historia, ciudad del artesano, que se volvió pequeño empresario, de la mujer aguerrida, de la juventud que está rompiendo las barreras del saber, del campesinado del Magdalena Medio que vuelve por su fuerza organizada. La región del proletariado petrolero, de Carlos Toledo Plata y de José Antonio Galán, el comunero de Manuela Beltrán y Manuela Santos. Está tramitando la salida del presidente, dijo el otrora glorioso diario cuando era propiedad de los Cano, ahora es del Gran Capital. Yo tramito la entrada del pueblo a la historia. Paréntesis, Bucaramanga, se avecina como alguna convocatoria grande en la Búcara. Ay, sí, Búcara merece también otra suerte. Ya lo vamos consiguiendo y allá en Bucaramanga sentí ese movimiento, cómo estaba creciendo, a como lo había dejado yo hacía 7 años, sí, cerca de 7 años que no había ido a Bucaramanga, que había dejado que ya había salido y se sintió grande, claro que sí. Yo allá tenía, en el carro tenía el corazón de la Colombia Humana con el que finalizaba Petro, tenía el corazoncito y Ave María, varias veces me madrearon por el tal corazoncito y también me ocurrió en Villavicencio. Ahora tuve que ir con mi hijo y en Villavicencio también me echaron una madreadita por el corazoncito que identificaba que yo iba por Gustavo Petro. Hágame el bendito favor. Sí, eso me pasó, ahora acordándome. Bueno, ¿qué más dice? Las veces que me han querido matar me ha ayudado el gobierno anterior de los Estados Unidos. De aquí en adelante sigue la espada de Bolívar, su camino y libertario, y la energía de la luz y el pueblo vibrante y el gobierno de los Estados Unidos. Así termina este gran post. Gran hilo. Este sí lo continuó. Lo fue elaborando
con unas diferencias de horas, pero ahí lo tenemos ya completico. No sabemos si le vaya a agregar algo más nuestro presidente. Muchas cosas, dice ahí, muchas cosas. Leyéndolo a medida que iba pasando la lectura decía, oiga, esto así como lo puso, debería ser una alocución. 15 minutos, 20 minutos. Esto que dice, esto que dijo en este hilo, de verdad que ahí debería haber una locución. Seguimos con el tema del proceso de comunicación. Esto queremos que lo diga. Y qué cosa tan increíble que venimos hablando del proceso de comunicación. Entonces, para que no se me vayan por allá, tanto que criticaron que Alfredo Sade, por algo Petro lo puso ahí. Y vea que sí va, llama a unas acciones, lo veremos al final, así que no se me vayan. Tenemos buenos temas del principio al fin. Listo. Después de ese post, por supuesto, tenemos acá la sección de todo lo que sigue originando y las reacciones que han habido después de esa investigación que hace el diario El País, que confirma lo que Gustavo Petro ya había dicho. Entre cosas como esas, se vio una carta que envía Francia Márquez. La veremos a continuación, pero antes, Carolina Corcho, ¿qué ha dicho? La democracia tiene como principios fundantes la confianza y el respeto a las reglas de juego, como por ejemplo, quien gana las elecciones tiene el derecho a gobernar hasta el final del periodo. Su mandato es legítimo. Por ello, la tentativa de golpe de Estado es muy grave porque quebranta esas bases mínimas sobre las que se construye el régimen democrático. No puede haber ninguna vacilación en la condena de todo intento por resquebrajar los principios democráticos. Álvaro Leiva, hasta donde sabemos por la filtración de sus conversaciones, quebrantó esos principios básicos y por tanto debe ser investigado, como también a quienes se menciona en esos audios divulgados por El País de Madrid, ¿no? ¿Quién se investiga en esos audios? ¿A quién se menciona en esos audios? Y precisamente pues no vamos a decir, no lo vamos a olvidar, pues que se menciona Francia Márquez, se menciona Vicky Dávila, se menciona Miguel Uribe, se menciona, pero Francia Márquez se menciona. Entonces ya de ahí vendrán las investigaciones. Nosotros no vamos a echar más leña al fuego, como dicen. Simplemente vamos a esperar. Eso sí, no vamos a decir que Francia a mí personalmente me desencantó. Eso sí, no lo voy a cambiar. No por esto, desde hace ya acciones anteriores, ¿no? No por eso voy a dejar de desconocer que ha sido una luchadora, una guerrera, listo. Eso aparte. Pero hablamos de la Francia vicepresidenta, y ahí sí que pena, muchas cosas que deja por sí quedan y quedaron por hacerse, a mí por ejemplo me molestó muchísimo no verla el día de la firma, de la sentencia, de la reforma laboral, de la ley. No me gustó, le dijimos, oiga, ¿y Francia Márquez? Y ya preciso después salió todo este boroló, todo este grave boroló. Antes de pasar a la carta, Iván Cepeda, que alguien pretenda al mismo tiempo promover un golpe de Estado y un acuerdo nacional, sencillamente muestra que tan perverso y equivocado es el camino que ha elegido. La ambición y el resentimiento han terminado por convertir a Leiva en enemigo de la paz, la unidad nacional y la democracia. Está saliendo por la puerta de atrás. Otro de los posts que estábamos esperando, pues también del senador Iván Cepeda, que también anda también con lo suyo en ese juicio de Uribe y escuchar esa defensa de Granados ayer. Dios, pero bueno, vamos a ver también qué ocurre. Lo que sí sabemos entonces y estamos pidiendo todos es investigaciones, ¿no? Y supimos entonces, ya habíamos escuchado que la fiscal estaba adelantando investigaciones. Nos vamos para RTBC. La Fiscalía abrió indagación preliminar por los audios filtrados de Álvaro Leiva sobre un golpe de Estado. El ente acusador busca determinar el alcance de los hechos en los que se plantea una conspiración, según los audios que se conocieron del ex canciller, Álvaro Leiva. Entonces aquí entra otra vez el tema de Francia Márquez, ¿no? Porque vimos un comunicado que dijimos nosotros y la descripción que lo vimos, incluso el título del video fue "qué comunicado tan chimbo", ¿no? Entonces, en ese comunicado analizábamos que no dice nada de Leiva, ni lo menciona, pues. Y muchas cosas que no se dijeron y que dijimos nosotros, oiga, ese comunicado, repetimos, chimbo.
emitió una carta. Y suena la carta como corrigiendo lo que dijimos todos, lo que todo se criticó, ¿no? Aunque pues esperemos. Vamos a leerla, vamos a difundirla y lo que queremos decir y lo que queremos dejar claro es que en esto también se van a presentar muchas hipótesis, muchos pensamientos, cada uno, muchas reacciones, podemos decirlo, pero que si nos vamos a desunir, pues ahí sí estamos jodidos, ¿no? Eso también tenemos que dejarlo claro. No vamos a echar más leña al fuego, como dicen, es el dicho, ¿no? Pero leamos entonces el comunicado que emitió y la carta que le dirige a la fiscal Luz Adriana Camargo. Respetada doctora Camargo, ante los recientes acontecimientos en donde se conocieron unas conversaciones atribuidas al ex canciller de Colombia, doctor Álvaro Leiva, en las cuales, según el medio de comunicación, se me involucra con un supuesto plan que atentaría contra la democracia, la institucionalidad y directamente contra el presidente de la República, Gustavo Petro, considero de la más alta importancia que el país conozca con prontitud la verdad acerca de lo ocurrido. Por lo tanto, le solicito respetuosamente que sin demora se adelante las investigaciones judiciales a que haya lugar en aras de aclarar lo sucedido y de esa manera contribuir a mantener un orden justo. Rechazo de manera tajante cualquier plan para atentar contra la democracia, la institucionalidad, y no soy una persona a la cual pueden utilizar para ese tipo de acciones. De manera infundada he sido mencionada en este reprochable episodio. Consecuente con la rectitud y moralidad que ha caracterizado mis actuaciones como vicepresidenta de la República, cargo en el que fui elegida democráticamente y por respeto a esa dignidad, sin temor y con la frente en alto, quedo a la expectativa, a la evolución de dichas averiguaciones. Confío firmemente en la justicia y en quienes la administran. Por esa razón, acudo a usted, sin otro particular, Francia Elena Márquez Mina. Repetimos la carta entonces enviada a la doctora Luz Adriana Camargo, la fiscal general de la Nación. Listo. Las investigaciones, según lo habíamos escuchado, ya están abiertas. Entonces, contundente en este comunicado, sí, ¿no? Aunque cada uno de ustedes pues tendrá su opinión, ¿no? Repetimos, es un comunicado que hace ver y corregir pues lo que en el anterior comunicado no expresó, y era lo que nosotros decíamos, ¿no? Un comunicado, eso es lo que se tiene que primero es rechazar, y no se vio por ningún lado. Entonces, pues, que se investigue, es lo que podemos decir, y nosotros nada de divisiones, nada de nada, eso sí, cada uno puede tener su opinión, por supuesto que sí, ni más faltaba, pero lo que tenemos es que tirar para adelante, porque tenemos muchas cosas y muchas decisiones importantes que están en nuestro tejado, como se dice popularmente, ¿no? Entonces, ahí quedamos con ese tema y vamos a pasar a otros temas, dejando un poco de lado, sin embargo, pues atentos a cualquier información, a otros temas. Y el otro tema tiene que ver es con esa especulación que está haciendo la prensa otra vez, como lo explica Gustavo Petro. Por eso decidí también leer ese post anterior, darle como una intro a los temas que tenemos porque los toca en ese largo hilo que envió Gustavo Petro. El tema del tal Fito, ¿no? Porque lo que está diciendo los medios es que Gustavo Petro pues se reunió con el tal Fito que se escapó por allá, y eso mejor dicho. Entonces, Gustavo Petro lo llama la leivada, otra leivada. Esta especulación en prensa ecuatoriana es otra leivada, más hecha por otros. Hoy me reuní con el presidente del Ecuador y tratamos sobre la coordinación de fuerzas públicas para perseguir el delito en el departamento de Putumayo y Sucumbíos. No tengo ni idea quién es el tal Fito. Como todo presidente que visita un país extranjero, siempre soy cuidado permanentemente, día y noche, por la fuerza pública del país hermano. Basta ya de falsedades de la extrema derecha. Entonces, lo que decimos, la prensa ecuatoriana especula sobre el encuentro entre Petro y Fito. Entonces queda claro, Gustavo Petro desmiente esa noticia falsa que se dio cuando fue Gustavo Petro a la posesión de Daniel Noboa. Escuchamos también que ha incluso hablado con Daniel Noboa para tratar ese asunto fronterizo, ¿no? Entonces, a través de las redes sociales lo vimos,
el presidente Petro a través de redes sociales salió a desmentir la información que circuló en los medios de comunicación La Silla Vacía y El Colombiano sobre una supuesta reunión entre el mandatario y José Adolfo Macías Villamizar, alias Fito, en Ecuador. El DAPRE también a su vez desmintió esta información, puesto que la visita oficial del presidente Petro fue para la posesión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Es absolutamente falso que el presidente Gustavo Petro Urrego se haya reunido con José Adolfo Macías Villamizar, alias Fito, o con cualquier enviado suyo durante la visita oficial a Ecuador, dio a conocer el DAPRE en un comunicado oficial. La directora Angie Rodríguez Fajardo jamás ha afirmado que la intervención del presidente sea sobre alias Fito. Cualquier interpretación en ese sentido es errónea y contribuye a desinformar a la ciudadanía. Es la comunicación que dio también Angie, ahí la vimos, y el comunicado que emitió el DAPRE. Entonces aquí estamos en la página de RTVC Noticias, pero hubo otro post directo ¿Por qué La Silla Vacía hace una leibada? Anotamos también, leibadas. Una leibada como esta. ¿Cuál es el interés de vincularme con alguien que nunca en mi vida he visto? Allá atrás respondió también cuál era el interés de toda esta gente, ¿no? ¿A qué obedece esa matriz desinformativa y mentirosa? ¿A los dueños del Colombiano, algún socio del señor Santiago Uribe Vélez? Bueno, aquí sí hay que tener... El preso ecuatoriano, no, es que vea. No sé qué dice. Un impreso ecuatoriano, Jorge Glass. Se le enredó ahí el texto a Gustavo Petro. Pero vean, aquí tenemos también el comunicado que emitió a la opinión pública el DAPRE. ¿Qué más tenemos por acá? Vea este dato. Juan Poe. El presidente Noboa de Ecuador está detrás de una exportadora bananera que traficaba droga a Europa, con probables nexos con Univan de Colombia, donde también se hace envíos a la Junta del Narcotráfico. ¿Ese gobierno es el que intriga a Petro de reuniones con narcos sin una sola prueba? Mira lo que dice por acá. Tiene una musiquita. Ahí habla precisamente de lo que leímos. Todo esto estaba escondido. Bananos. 3 interceptaciones por parte de la policía ecuatoriana. Información que dice fondos personales, herencia, en fin. Daniel Noboa Asín. Ahí vemos. Pues es que no les puedo poner el audio porque el video porque tiene una musiquita por allá de fondo, pero son daticos, ¿no? También que hay que darlos. Y recordamos entonces que Gustavo Petro habló con Noboa y se están poniendo de acuerdo para acciones en la frontera, ¿no? Así que botarle corriente a esto. No lo quería tocar, pero pues toca, ¿no? Desafortunadamente. Oiga, y para esos medios, de una vez, que lo sepan, que también lo ha publicado. Llegué a Sevilla, pero salí por Granada, España. Espectacular, Granada. ¿Saben el nombre de algún bandido en Granada para que me lo endilguen? Sí, Franco vio uno y lo fusiló. Federico García Lorca. Casi hablo con su nieta. Que me procesen entonces, señores de la FM. Bueno, entonces seguimos avanzando porque, como les digo, tengo muchas cosas han ocurrido en estas últimas horas. Entonces, vamos bien, ¿no? Ahí vamos desmintiendo, acusaciones, en fin. Pero una noticia que seguro nos ha impactado, y sobre todo a los que tenemos canitas y que vibramos con las carreras de Lucho Herrera, que por cierto, la noticia la vi, bueno, ya la última noticia que tiene que ver con Lucho Herrera la vi aquí en España. Están sorprendidísimos porque Lucho Herrera aquí sí que es querido por sus triunfos y sus gloriosas victorias, y campeón de la Vuelta a España y campeón también, ganador de esa etapa mítica en los lagos de Covadonga. Pues sorprendidos, muy sorprendidos de verdad con lo que apareció en las últimas horas. Muy, muy sorprendidos. Y repetimos, lo que ha publicado, tomamos la agencia F, vemos esta imagen,
Lucho Herrera dice que pagó a paramilitares para que no lo involucraran en desapariciones. El exciclista colombiano, repetimos, lo tomamos de F, Lucho Herrera admitió que pagó 10 millones de pesos, unos $2.480 en 2016, a paramilitares para que lo sacaran del caso en el que está vinculado por la presunta desaparición forzada de 4 personas ocurridas en 2022 en Fusagasugá, centro, ciudad de la que es oriundo. Yo se los di en Fusa. Llegó un muchacho delgado en una moto y no volví a saber nada, expresó Herrera, en declaraciones recogidas por Noticias 1 que tuvo acceso a lo dicho por el exciclista campeón de la Vuelta a España de 1987 durante una audiencia. Herrera ya tiene 64 años, rindió versión libre el mes pasado ante la Fiscalía y aunque rechazó dar declaraciones a la prensa, su abogado, Hernando Herrera, divulgó un comunicado en el que afirmó que su cliente es víctima de calumniosas indicaciones, extorsiones y chantajes emocionales. La denuncia contra Lucho Herrera, la diligencia de Herrera ocurre luego de que una jueza de Fusagasugá solicitara en abril pasado abrir una investigación formal contra el exciclista por un caso de desaparición forzada de 4 vecinos suyos. La orden se produjo tras el señalamiento directo del exparamilitar condenado Luis Fernando Gómez Flores, alias Ojitos, que lo acusó de haber solicitado a las autodefensas campesinas del Casanare hacer desaparecer a 4 vecinos presuntamente por negarse a venderle sus tierras colindantes. Esta es una fotografía de archivo felicitado por sus padres durante la Vuelta Ciclista a España en 1987. El caso se remonta a 2002, cuando según la versión de Gómez, alias Ojitos, y otro ex paramilitar llamado Óscar Andrés Huertas, alias Menudencias, recibieron la orden de Martín Llanos, jefe de las autodefensas campesinas del Casanare, de atender un encargo de Herrera. Según Gómez, el objetivo era mandar a limpiar, desaparecer a una gente que era miliciana de la guerrilla y que en realidad eran vecinos del deportista, identificados como los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez Martínez, Gonzalo Guerrero Jiménez y Diubiceldo Torres Vega, desaparecidos el 23 de octubre del 2002 en circunstancias similares, señala el documento judicial. En ese sentido, Herrera afirmó, según la publicación de este martes de Noticias 1, que conocía a 2 de las víctimas que fueron criados y crecieron cerca de la casa de los padres del exciclista en Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca. Herrera, conocido como el jardinerito, yo por ahí lo puse como los escarabajos, ¿no? Es uno de los íconos del ciclismo colombiano, fue el primer latinoamericano en ganar una etapa del Tour de Francia el 18 de julio del 84, cuando cruzó la meta en primer lugar en la mítica cima del Alpe d'Huez. Esa victoria vistió de fiesta a Colombia y según dijo a F. Herrera el año pasado, con motivo de los 40 años de esa gesta, fue algo emocionante, pero muy duro. Triste esta noticia, de verdad, triste. Estábamos esperando que avanzaran las investigaciones y vean los pasos que va dando esto. Triste, de verdad. Yo admirador, por supuesto, de Lucho Herrera. Y ahora que estuve allá en Colombia, en mi amada Colombia, cuando iba bajando de Bogotá a Cali, yo bajé por Girardot, por Fusagasugá, por Silvania y por toda esta zona. No me fui por la mesa, sino que me fui para recordar también mi infancia en Fusa, porque lo que les digo, allá era la piscina. Nosotros vivíamos en Bogotá y a Fusa era que íbamos a la piscina, a la finca de Telecom, San Rafael del Campo, nunca me olvidaré. Pero esto a mí en lo personal me ha impactado, incluso a mi hijo también, a pesar de lo joven, él también amante del deporte, pues obviamente hemos hablado de Lucho y las victorias de Lucho y lo hemos visto y él le gusta mucho esto. Incluso él tiene por ahí un juego de esos de Play, de ciclismo también, un juegazo. Y por ahí hablamos mucho de Lucho Herrera, por supuesto, de esa época, de Fabio Parra, de los escarabajos. Ay, Diosito lindo, qué vaina, ¿no? Qué vaina. Y el otro tema también que tenemos y que traemos preparados para todos ustedes, vamos avanzando en todo este compendio de información que tenemos, es el tema de Sarmiento Angulo. Porque la señal investigativa fue, sí. Vamos primero entonces, para entrar en contexto, a RTBC. Aquí a mí me encanta ir a RTBC y no mostrar por ningún lado ninguno de esos medios, ¿no?
RTBC, 2 megaproyectos, 0 avances, las obras fallidas del grupo Sarmiento Ángulo. Esto ya lo había denunciado Gustavo Petro, recordamos fue un consejo de ministros donde habló y explicó que incluso Sarmiento Ángulo ya tenían la plata, entonces que la devolvieran, porque no se había avanzado y era la construcción la que habla aquí este artículo, Mulaló, Lobo Guerrero, y vuelve a sonar el puente de Chirajara allá en la vía a Villavicencio, ¿no? Entonces, para entrar en contexto, estamos en la página de RTBC, pero escuchemos aquí a la ministra y este avance. Instauraron un segundo tribunal de arbitramiento donde se alega desfinanciamiento de la obra para iniciarla. Así que en este momento estamos a la espera del fallo, del laudo de ese tribunal. Listo, son las palabras de nuestra ministra de Transporte. Entonces, nos vamos ahora sí otra vez a RTBC. Las obras Mulaló, Lobo Guerrero y el puente Chirajara del grupo Sarmiento Ángulo fracasaron tras años de retrasos, daños y millonarios recursos sin ejecutar. Una década después de firmarse los contratos de las obras de infraestructura más ambiciosas del país, la vía Mulaló, Lobo Guerrero y el puente Chirajara siguen marcadas por el fracaso, la tragedia y la falta de rendición de cuentas, ambos bajo la responsabilidad de concesionarios del poderoso empresario Luis Carlos Sarmiento Ángulo. El primer dinero va a Luis Carlos Sarmiento. Quiero que se investigue por qué salieron 270.000 millones de pesos del presupuesto de Hacienda para pagarle la concesión que no existe de Mulaló y Lobo Guerrero en el Valle del Cauca. La denuncia le había hecho ya Gustavo Petro en ese Consejo de Ministros y recordamos ese momento. Vamos otra vez a RTBC. Firmado en 2015 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el contrato para la vía 4G Mulaló, Lobo Guerrero prometía reducir hasta 1 hora el trayecto entre el centro del país y el puerto de Buenaventura. Sin embargo, pese a tener asignados más de 2.2 billones de pesos y una concesión a cargo del grupo Covimar vinculando a Sarmiento Ángulo, ni un solo metro de la carretera ha sido construido. Las razones: la falta de licencia ambiental durante 6 años, múltiples denuncias de las comunidades del corregimiento Las Pavas por la afectación a nacimientos de agua y una disputa jurídica que hoy enfrenta al contratista con el Estado colombiano. El grupo empresarial exige casi 1 billón de pesos como compensación, argumentando pérdidas por un proyecto que nunca ejecutó. Hay maniobras para dilatar los procesos jurídicos y perjudicar al Estado, denunció la ministra de Transporte, María Fernanda Mantilla, en el programa Señal Investigativa. Ahí escuchamos un poco de sus palabras, ¿no? Las comunidades silenciadas y afectadas, campesinos del Valle del Cauca, han luchado desde hace años por proteger sus fuentes hídricas. El trazado original de la vía afecta directamente el consumo de agua de las poblaciones, una situación que fue ignorada en el proceso de licenciamiento ambiental aprobado en el 2001 durante el gobierno, ya saben de quién, ¿no? De Iván Duque. El documento base para dicha licencia data de la administración de Álvaro Uribe y desconocía la existencia de nacimientos de agua en la zona. Hoy el gobierno evalúa su validez y la posibilidad, por supuesto, de modificar el trazado. Y el otro caso, el puente de Chirajara, tragedia sin justicia. La otra obra fallida es el puente de Chirajara en la vía al llano. En enero del 18, una falla estructural causó su colapso antes de ser inaugurado, dejando 9 obreros muertos. Pese a la magnitud de la tragedia, no hay responsables penales ni reparaciones integrales a las víctimas. El puente fue reconstruido con un costo aún mayor y se entregó a finales de 2023, pero sigue sin entrar en funcionamiento por falta de trámites y condiciones técnicas. Increíble. ¿Quién responde por todos estos sobrecostos? Ambas obras representan una herida abierta en la infraestructura colombiana, más de 2.8 billones de pesos comprometidos, comunidades afectadas, vidas perdidas y 0 avances significativos. Mientras tanto, los procesos judiciales avanzan lentamente y el contratista, que ya perdió un primer laudo, insiste en reclamar compensaciones millonarias.
Estas dos obras deberían ser emblemas de conectividad, pero hoy son símbolos de ineficiencia y posibles abusos contractuales, concluyó Edison Bolaños, director de la gran revista Raya. Increíble esto, ¿no? Y triste, porque, como dice acá Memín, el Grupo Aval construye carreteras con la misma plata de nuestras pensiones y cesantías. Luego nos cobran los peajes y muchas carreteras en mal estado. Es que eso lo viví, yo lo viví. Y por aquí yo traigo un post de la senadora Aída Abella. Este post, vean. Corficolombiana cobra un peaje de 18.900 en el punto Boquerón 2. A los pocos metros, la vía destrozada. Falta señalización en zona de páramo. Al llegar a Santa Fe de Bogotá, cerca a Tiguaque, hay depósitos de escombros, lo que reduce la vía a un carril. ¿Quién regula? Esto es en todas las carreteras. Pagas esos peajes cada 30 kilómetros, que lo viví ustedes, los que me han seguido desde hace rato, y que cuando yo estuve en Colombia les iba mostrando el arrume de peajes y pague peajes, y esa situación. Paga uno el peaje, parás, el roto, ahí después, es que sinvergüenzas, ¿ah? Es un descaro total el tema de los peajes, y eso también, ¿quién lo regula? Yo no sé si eso también puede ir incluido en la constituyente, ¿no? Que es otro tema también que tenemos acá. ¿Qué se puede hacer con esa constituyente? ¿Cuáles son los puntos que se pueden tratar en una posible Asamblea Nacional Constituyente? Porque es que hay muchas cosas que en Colombia no pueden seguir ocurriendo. Ese es un ejemplo, el único país del mundo donde cada 30 kilómetros se cobra un peaje. Es que diría usted, oiga, es que van entonces unas maravillas de carreteras. No, ese es el robo más descarado y sinvergüenza que todos tenemos que sufrir. Y por supuesto, esto afecta el turismo. La gente se lo piensa, mucha gente es mejor irme en un bus, y a veces pues lo que implica irse en un bus. Si tiene un carro, entonces le sale más caro los peajes que la gasolina. Así fue, de Bogotá a Cali, más caro los peajes que la gasolina. En un pichirilo, motor 1500. Entonces, no sé si esas cosas también se puedan cambiar en una asamblea constituyente. Tenía el guión más adelantico, el tema de la constituyente, pero aquí me queda perfecto. Entonces vamos a hacer aquí un mini cambio y nos vamos a hablar de asamblea constituyente. Angélica Monsalve publicó, y ahí la vieron en la miniatura, les daré mis 18, no una, ni dos, ni tres, 18 razones del por qué el país pide a gritos una asamblea constituyente. Si esos puntos no se incluyen, entonces estaremos en presencia de una nueva estafa al pueblo colombiano. Es la opinión de Angélica Monsalve, pero vamos a ver qué dice Angélica Monsalve, que también hemos escuchado hablar mucho de un tema que coincidimos, y muchos de ustedes seguramente, el tema de la reforma a la justicia. 1. Establecer efectivamente la independientemente y autonomía de los jueces y fiscales, so pena de quien la viole vaya a la cárcel. Sería como Segundo, el concurso como único mecanismo de ingreso y ascenso de los magistrados de las altas cortes, de los jueces, de los fiscales del Poder Judicial y de los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Establecer la responsabilidad efectiva e inmediata del Estado en el error judicial o retardo u omisión injustificados. Establecer la responsabilidad efectiva e inmediata del Estado en el error judicial o retardo u omisión injustificados. Cuarto, la posibilidad de que el ciudadano pueda revocar cualquier mandato de un funcionario público, incluyendo a los de elección popular. Posibilidad de que el ciudadano pueda revocar cualquier mandato de un funcionario público, incluyendo a los de elección popular. Repetimos, es lo que opina Angélica Monsalve. Quinto, eliminar el fuero legal y constitucional para que no haya impunidad en la corrupción estatal, y de esta manera se acaba la inoperante y corrupta comisión de acusaciones.
Sexto, establecer límites a las potestades del fiscal general de la nación y que sea un mero administración de la justicia. Séptimo, quitarle los poderes políticos a los altos magistrados para que sean meros jueces casacionales. Zapatero a su zapato. Sustraer de la jurisdicción indígena la competencia penal. Un asesinato de un indígena no puede ser penado con 3 latigazos. Eso ya es de opinión de ella, ¿no? Permitir que el pueblo con el 15% de firmas del censo electoral pueda convocar una asamblea constituyente sin que el Senado sea una obstrucción. Décimo, que las reformas constitucionales por acto legislativo sean refrendadas por el pueblo. 11. Que los 7 mecanismos de participación democrática sean ejercidos directamente por el pueblo, sin que el Congreso tenga el poder de obstruirlos. Todo esto que no tenga el Congreso poder de obstruir me encanta. Cambiar la estructura y función de la Procuraduría General de la Nación. Esto también lo hemos dicho. Cambiar la manera de elección del procurador, contralor, defensor y fiscal general. Así se evita el mercado persa y la subasta del cargo. ¿De acuerdo? 14. Prohibirle a los congresistas electos que utilicen la curul del Estado para hacer proselitismo político en beneficio de su tolda política y no del pueblo. Es que esto debe estar consignado, ¿no? Lo que debe hacer un congresista, pero pues ya sabemos cómo se pasan todo por la faja. Penalizar severamente dentro de la Constitución a los jueces, a los fiscales corruptos y a los contratistas corruptos. 16. Reducir las estructuras del poder público nacional para reducir la burocracia, los cargos superfluos y por agradecimiento político. Someter a concurso público todas las notarías. Notarías, cada vez que habla de notarías me acuerdo de la senadora Ida Bella, sus grandes debates de notarías y cámaras de comercio, los sueldos que se ganan, ¿no? Someter a concurso público todas las notarías, consulados y embajadas, y que los notarios sean asalariados para que no sigan embolsillando los porcentajes del erario del que hoy gozan. Replantear el sistema educativo e incluir paulatinamente la gratuidad integral, incluyendo el nivel universitario. Es la única manera de tener un país más educado, menos pobre y más ético y más desarrollado. Esto pues es lo que se está haciendo y pues si tiene que ser por constitución, pues que así sea. Es más, la constitución lo toca, pero todo se lo pasan por la faja. Entonces, ahí están los puntos que según Angélica Monsalve podremos estar de acuerdo en unos, en otros no. De eso se trata, de eso se trata. Y en el momento que se vaya a llegar a esa asamblea, pues obviamente todo este tipo de debate se va a presentar. Entonces vamos viendo que propone Angélica Monsalve. Varias nos gustan y todo lo que tenga que ver con que el Congreso no pueda obstaculizar la decisión del pueblo, eso me parece muy, muy bueno. Es que es increíble que eso ocurra en nuestro país. Bueno, entonces seguimos, ya que ahí nos tocó saltarnos el guión como lo traíamos establecido, otro temita que es el argumento, y los escuchábamos allá cuando van a empezar los debates y escuchábamos muchas veces que el ejército, que Gustavo Petro acabó con el ejército, cosa que es falso de toda falsedad. Y también se dice que Gustavo Petro está debilitando, aparte de la moral, según esta derecha, falso, está debilitando en cuanto a miembros el ejército, ¿no? Miembros pertenecientes al ejército, no van a coger miembros por otro lado, no, personas pertenecientes al ejército. Entonces, desde Bogotá, el ministro Pedro Sánchez rechazó esas versiones sobre una reducción, vea, la palabra es esta, ¿no? Que ahí quedó como raro eso, la supuesta reducción del pie de fuerza, esa es la palabra. Y aseguró que el Ejército Nacional no solo se mantiene, sino que se fortalece. En 2022 había 174.175 uniformados. Para 2025 la cifra alcanza los 181.214 efectivos, gracias al avance del plan 16.000 para las fuerzas militares y el plan 20.000 para la policía. Entonces, desmiente el ejército
esa noticia que también es uno de los argumentos a la cabal todo el tiempo están con lo mismo, todo el tiempo. Y va uno a ver qué fue lo que hizo esa gente por el ejército, cómo los tenían, hasta qué punto los han llevado. Y más, falsos positivos. Generales acusados por montones. Y aún así, hablan que este gobierno ha debilitado la moral y el pie de fuerza del Ejército Nacional. Pues escuchemos entonces a Pedro Sánchez, que desmiente esa noticia. A ver. Ahí es un fortalecimiento de la fuerza pública. En este momento hay un plan 16.000 para las fuerzas militares y 20.000 para la Policía Nacional, que se está incrementando esa capacidad de poder de combate de nuestra fuerza pública. También se está fortaleciendo inteligencia. Adquirimos más de 900 drones para el Ejército Nacional que van a ser empleados en el Catatumbo. Se recuperaron capacidades de movilidad. En este momento hay 13 Mi-17 ya recuperados volando, se espera 6 más para completar a final de año con los que ya tenemos 11 helicópteros MI volando. En términos de movilidad para los helicópteros, ya fue desaplazado el presupuesto que estaba congelado por los recortes presupuestales que hubo. En términos de otras capacidades como desarrollar la industria de drones, antidrones que se adquirieron también, o de movilidad con vehículos blindados también se fortaleció. No son 70.000 ni entre el 2021 y el 2025 para nada. La reducción más drástica en términos ha sido de 53.000 y es comparándolo con el 2013. Pero si lo comparamos con el 2021, corresponde del 2021 al 2025 a 16.000 efectivos la reducción. Y después de escuchar esas declaraciones del ministro Pedro Sánchez, supimos también que el capitán de navío Jorge Nogami asumió como director de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura. Llega a este cargo con la misión de fortalecer la transparencia y la eficacia en todas nuestras operaciones aduaneras en el puerto y articular el trabajo con las acciones que desde el nivel central se lideran en la lucha contra la corrupción. ¿Listo? Y así llegamos entonces, no al final del video, todavía me quedan cosas, porque llegamos a la sección ñapitas, al vendaje, al bonus track que tenemos aquí en nuestro contenido. Todo el contenido de nosotros trae vendaje. De eso no se les vaya a olvidar, porque siempre traemos un vendaje, una ñapita, algo de más. Y en este caso, lo había hablado al principio del video, vamos a hablar del Pastor Sade, que es la primera ñapita que traigo. Es que me llama la atención este post. Desde mi llegada a la Casa de Nariño he encontrado una pésima comunicación que no le permite al país conocer más a fondo sobre el excelente gobierno que ha desarrollado el presidente Gustavo Petro. No me diga que por fin alguien va a hacer algo respecto a eso. Yo lo vengo diciendo desde hace muchísimo. Bueno, y muchas personas, pero aquí yo he enfatizado en eso. El proceso y después de estar en Colombia se da uno cuenta, uy, la impotencia de máquina, que todo lo que está pasando y está ocurriendo y no se vea por ningún lado. ¿Quiénes son los que están detrás de ese proceso de comunicación? Y me sale el Pastor Sade con esta. ¡Ay, qué bien! Vamos a implementar un sistema estratégico que no solo dará a conocer masivamente el cumplimiento del programa de gobierno por el que votaron los colombianos. Ave María, por fin. Sino que ayudará a evitar la desinformación de los medios tradicionales. ¿Cuántos días llevamos? 1060 días. 1060 días desde que asumió Gustavo Petro. Y hasta ahora alguien habla de esto. Se ha hablado superficialmente, pero no se ha hecho absolutamente nada. Al principio celebramos los consejos de ministros. Sí, claro. Pero nosotros decimos que nos falta algo más, y la comunicación, la publicidad, tanta innovación que hay ahora en temas de publicidad y de medios para hacer comerciales, anuncios sencillos, pero llenos de magia, llenos de cambio, que es lo que se necesita. Es que me voy a hacer la maleta ya mismo, Dios mío, y la esposa por ahí brinca porque no me deja irme solo, porque ya estoy que me voy. Ya tengo el papel de...
Todavía tengo problemas, ¿cómo les parece? Todavía tengo problemas con el ICA. La persona en Bucaramanga no me ha contestado y es un funcionario de allá. Y ya voy a darle un poquito más voy a enviar otro WhatsApp, otro correo electrónico, porque me dijo, envíeme un correo electrónico explicando todo. Le hice un correo electrónico así, contando todo lo que me está pasando, porque no puedo ingresar al sistema para poder registrar a mi perro, para que no llegue allá a Colombia y me vayan, mejor dicho, quién sabe uno con qué salgan allá. Y obviamente me gusta hacer las cosas bien y más con mis mascotas. Entonces ya tengo los papeles que necesitaba acá y me falta el papelito del ICA. Y sin ese papelito, ¿cómo voy a comprar algún pasaje o algo? Y esos están carísimos y ahora en verano, ¿cómo vamos a hacer? Nos tienen bloqueados. Tuve que llamar a una compañera, una amiga allá que fue hasta el propio ICA, me dio el dato, pero cero respuesta. Llamo todos los días al aeropuerto y no puedo comunicarme con nadie. Hay un correo electrónico, lo envío y me lo devuelve porque la dirección que está publicada ahí no existe. Yo no sé si hasta la ministra Carvajalino o qué voy a hacer. Pero claro, no me puedo arriesgar a viajar a que llegue allá a Colombia y me monten alguna y que no me dejen entrar a mis perritos. Y ahí sí, Dios mío, armo la de Cristo. Porque el tema es que yo hace unos años, ya saben ustedes que yo ya he tenido experiencia sacando mis perros y volviendo a entrar mis perros y saco mis perros y vuelvo a entrar mis perros. Entonces por allá aparece mi número de cédula. Y cuando voy a dar el segundo paso, no tengo ni contraseña ni nada de eso, no me acuerdo, pues listo. Ahí quedé bloqueado y de ahí no puedo avanzar. Son 3 pasos que tienes que hacer para ingresar a los perritos: registrarlos, no sé qué, otro documento y aparte la pagada, que es la única, como cosa rara, el único país que te cobra. Bueno, comparo con España. Aquí he traído perros y nunca me han cobrado ni un peso. Eso sí, me los han revisado de arriba abajo para que no vayan a traer droga, porque ha pasado que de Colombia llegaron perros acá. He entrado labrador retriever de 40 kilos, gigante. He entrado un golden retriever también de 30 y tanto de kilos. Los he sacado y ahora pues salimos con nuestros perros. Y entonces no puedo. El único país, perdón, que se me va a la olla, el único país que te cobran, porque aquí en España no me han cobrado, es en Colombia. Tiene que pagar el perro por entrar a Colombia. Muchos. Y te dicen, solo aceptamos en tarjeta débito, en tarjeta. Entonces, si uno se va de aquí, ¿yo qué voy a dejar tarjetas? Yo ya había entregado casi todo lo que había esto, y la que dejaba se la dejé a mi esposa. Entonces uno aquí, ¿para qué voy a llevar tarjetas y dejar tarjetas activas allá en Colombia? No, eso, Dios mío, dejar todo quietecito y más bien por allá uno mira. A las tarjetas les tengo pavor. Entonces no se puede pagar en efectivo, no, tiene que ver con tarjeta. ¿Ah? Es que todo es un tramoyeo y todo es un torcido. ¡Ah! ¡Qué pereza ese cuento! Entonces, ahí ando, y ahora que ya llegue, que empiece a amanecer en Colombia, otra vez a dejar el teléfono que suene y suene y suene allá en el ICA y nadie contesta. Y me alargué. Vamos a implementar, seguimos con el pastor Sade, el sistema estratégico que no solo dará a conocer masivamente el cumplimiento del programa de gobierno porque votaron los colombianos, sino que ayudará a evitar la desinformación de los medios tradicionales. Ave María, la buena comunicación trae consigo una buena relación con el poder popular. Oiga, hasta que entró y lo rajaron y dijeron y todo lo que han dicho con el pastor Sade. Si hace esto, hermano, mis respetos. Hemos tratado de hacer eso. Pero eso se necesita, es una unión. Y desafortunadamente pasa que muchas veces el título un título al referente así al cambio, pues no mueve tanta gente, ¿no? Entonces, a veces que la cabal o que Polo, aunque ya eso lo hemos dejado también aparte, ¿no? Aquí yo trato de no meter así mucho polos y muchas cosas de ¿no? Cosas de cambio, pero entonces hay que manejar este sistema de comunicación, porque de verdad nos desviamos en otras cosas que generan visualizaciones, que generan expectativa y bla, y todo el mundo habla y tal, pero mientras tanto por allá están pasando cosas importantísimas y cero patatero, ¿no? Aquí vemos más del pastor Sade. Reunidos con los viceministros encargados del tema del agua, los acueductos y alcantarillados proyectados por el presidente Gustavo Petro serán una realidad. Oiga, esto cuánto lo dijo por todo allá en Urabá. ¿Cómo así que el acueducto de Urabá se tardaban un siglo en construirlo según las vigencias futuras? Dio la orden y se las pasaron por la galleta. Y llega el pastor Sade, entonces dice esto. Oiga, hágalo, hermano, hágalo, por favor, que
lo hemos escuchado 1060 días. Vea. Bueno, no es tarde, no es tarde. Y si lo hace este pastor, perfecto, hermano. Ahí sí, todo lo que armaron porque nombraron al pastor Sade y tal, yo dije, oiga, si Gustavo Petro lo puso ahí, ya aprendí. Ya aprendí. A mí el pastor Sade, pues no sé, no, a mí no me cae mal, incluso hasta me sigue. Pero destaco entonces eso. Le sigue y yo lo sigo a él también, ¿no? Destaco esto. Si esto se llega a ser realidad, oiga, mis respetos, hermano. ¿Por qué? Porque como así que hasta ahora, ¿quién era el jefe de despacho antes? ¿Quién era este cargo de él? ¿Quién es? Él es, acá dice, jefe de despacho, Presidencia de la República. ¿Qué carajos? Entonces estaba que, vea, el proceso de comunicación de por Dios me parece una noticia fabulosa. Y vamos a ver qué pasa. Entonces yo me quiero ir a participar de ese proceso de comunicación, no que tenga contratos con el gobierno ni nada, sino allá en Colombia, en territorio, con todo lo que nos viene, que la consulta, el último año de gobierno, en fin, mostrar por eso también cuando en mi viaje, en medio de todos los contratiempos, que gracias a Dios no fueron muchos, sino pues que no pude llegar a La Guajira, fue el único contratiempo, que no pude llegar al tanque ese, que también se me abrió, como dije, ¿no? Voy a llegar a la Alta Guajira. Eso no es así nomás, pero bueno, allá llegamos a Manaure y vieron al principio del video que ahí dice Manaure, eso lo hice yo por allá, en la puntica de La Guajira buscando los tanques y dije un policía, oiga, hasta aquí hermano, ¿usted para dónde va? Pensando que el pichirilo no le llega hasta allá, y aparte es peligroso, eso no puede entrar cualquiera, y cuando fui, el mismo policía me dijo, yo fui con Petro, y llegamos fue en helicóptero. Ah, vale, listo, entonces helicóptero sí para el helicóptero, si no hay. Listo, siguiente ñapita, vean esto. Más y más capos de origen extranjero que caen en Colombia. El narcotráfico no es de Colombia, es multinacional. Aquí en la Costa del Sol, albaneses y gente rarísima de países. Vea, esto dice acá, un turco buscado por tráfico de heroína. Gracias a la ofensiva internacional del gobierno, la policía lo capturó en Bogotá. A Yildiz Bulut, requerido por Países Bajos vía Interpol. Vea, ahí llegó, mijo, tome. Todos los días también ocurre esto, ¿no? Aquí dice el general Carlos Fernando Triana, cae traficante heroína turco en Bogotá. La policía a través de la oficina central Interpol hizo efectiva la notificación roja contra el ciudadano turco Yildiz Bulut, requerido por autoridades de Países Bajos por los delitos de importación, exportación, tenencia de drogas y blanqueo de capitales, mejor dicho, en concurso con otros delitos. Una belleza, una bellecita. Y todos los días se cogen capos de origen extranjero que caen en Colombia. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Y oiga, esto era lo que quería, también que hablé por ahí al principio y les dije, al final hablamos. ¿Cuántos días faltan? 18 días para que se vaya Efraín Cepeda al malo. Pero entonces, ¿en manos de quién va a quedar el Congreso, la Cámara y el Senado? Entonces, por acá dice este artículo de Infobae. A ver, el gobierno no ha manifestado su postura oficial, se espera que afiancen su estrategia. Listo. En el caso del Senado, de acuerdo con los acuerdos políticos pactados en el 2022, para el último periodo legislativo le corresponde al Partido Liberal, ya que fue uno de los movimientos políticos que obtuvo mayor votación en las pasadas elecciones parlamentarias de ese año. En la carrera por suceder a Efraín Cepeda, suena como presidente de la Corporación Legislativa, el nombre es Lidio García. Es un senador por Bolívar, miembro de la Comisión Primera y comunicador social de profesión. Su candidatura fue propuesta por el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, junto con algunos copartidarios de la colectiva. Bueno. Y por el otro lado también dice que declarable como candidato Alejandro Chacón, este era el otro. Alejandro Chacón también no descartó que se postule a la presidencia del Senado a considerar que existen ciertas diferencias al interior del movimiento político. Entonces, sabemos ya que liberales tienen a cargo el último año en el Senado. Y por el lado de la Cámara de Representantes, el relevo también genera expectativas, ya que aunque por los acuerdos políticos la presidencia le corresponde al partido Cambio Radical, hay indicios de que dichos acuerdos se pueden llegar a romper.
Según informó El Espectador, colectividades como el partido de la U, el Partido Conservador y el Pacto Histórico tratarían de alcanzar la presidencia de la corporación al considerar que Cambio Radical incumplió los acuerdos políticos al pasar de declarar su postura independiente a ser de la oposición. No obstante, esta colectividad ha insistido que se deben cumplir los acuerdos pactados en el 2022. Entonces, por el partido de la U, nombres que suenan son Jorge Tamayo y Julián López, ambos representantes del Valle del Cauca. Y en el caso del Partido Conservador, los representantes que podrían aspirar a esta discusión son Alexander Quevedo y Juan Carlos Wills. Ahí los vemos, siendo este último como el más opcionado al pertenecer a la Comisión de Acusaciones. Y por el Pacto Histórico, tampoco descarta presentar algún nombre, suena el nombre de Alejandro Ocampo. Entonces eso era también lo que quería tocar, ¿no? Se va Efraín Cepeda, ¿quiénes llegan? Se va Cepeda, Salamanca de la Cámara, ¿quiénes van a llegar? ¿Quiénes son los opcionados? ¿Cómo van a hacer esos movimientos políticos, esos tratados que tienen? En fin, vamos a ver qué ocurre con este tema. ¿Qué más tenemos por aquí? Por aquí tengo 3 noticias más, a ver cómo las pasamos. Vamos a ver esta estupidez de Peñalosa. Una amiga me manda esta foto de Hamburgo con el siguiente texto. Esa es la segunda línea de metro más antigua del mundo, construida después de la que se hizo en Londres. Está en Hamburgo. Oiga, pero este tipo de verdad es estúpido. Es estúpido. ¡Ah, qué chimba! Vea, qué bonito. ¿Dónde están los buses de Transmilenio pasando por debajo? ¿Dónde están las columnas atravesadas? Todo eso, ¿dónde está? Aparte, el espacio que hay. El espacio que hay. Oiga, ¿de verdad esta gente cree que es que uno es estúpido o qué? Por aquí pasa el tren. Hay un tren cercanías que también va subterráneo y hay unas partes donde va elevado. Me voy a ir por allá a hacer un video un día que pase para que vean la diferencia, las distancias que hay. O es que... qué bonito, ¿no? Ah, no, así. Qué berraquera. Qué ignorancia, y que el pensar que la gente es ignorante y los comentarios que le han enviado a Peñalosa después, y la vez pasada envió uno de Dubái también, como 2, no sé cuántos espacios entre cada edificio, comparando esto con la Caracas. Hay que ser uno muy estúpido en la vida, de verdad. Siguiente ñapita, vean esto. Donald Trump insinúa la posibilidad de deportar a Elon Musk. Lo miraré, garzón. Ay, de verdad, eso. El presidente de Estados Unidos ha tanteado con la deportación del magnate de origen sudafricano y ha criticado las subvenciones que han recibido sus empresas. Siguiente ñapita, voy a revisar la cuenta de Gustavo Petro, no, todavía no ha posteado, no, después de ese hilote, ahí van a, con ese hilo eso va a dar de qué hablar. Repito, lo debió haber hecho a locución. Cerramos entonces el video con Luis Carlos Leal. Frente a la decisión de la Corte Constitucional en sentencia sobre la EPS Sanitas, informo a la opinión pública que aunque el Consejo de Estado ya había respaldado en 2 ocasiones la legalidad de la intervención a Sanitas, la Corte Constitucional tomó una decisión diferente. Según su comunicado, se cuestiona el estudio sobre elementos estructurales del sistema. Pues escuchemos a Luis Carlos Leal. A ver. Frente a la decisión tomada por la Corte Constitucional de dejar sin efectos la resolución de la intervención de la EPS Sanitas, pero que además revoca la decisión del Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, me gustaría aclarar algunas cosas. El año pasado, en 2 oportunidades, el Consejo de Estado negó la suspensión de la intervención de la EPS Sanitas. ¿Pero qué evalúa el Consejo de Estado? El Consejo de Estado evalúa que los documentos se encuentren con una adecuada elaboración y con un adecuado sustento. Es decir, que ese pronunciamiento ratificó que efectivamente la decisión de la intervención se tomó basados en las normas y en las leyes vigentes. Sin embargo, la Corte Constitucional, con una perspectiva diferente a la del Consejo de Estado, indica que a pesar de que se hicieron los procedimientos de acuerdo con las normas y leyes vigentes, no se tuvo en cuenta el contexto estructural del sistema, como lo deja claro en su comunicado.
Ahora, hasta el momento solo conocemos el comunicado de la Corte frente a su decisión, aún nos falta la sentencia completa. Yo defiendo y respeto la separación de poderes en nuestro país y además confío en la legitimidad de la toma de las decisiones, pero tengo la certeza de que cuando estuve como Superintendente Nacional de Salud, todas las decisiones que se tomaron fueron pensadas en el bienestar y en garantizar y proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas y además ajustadas a las normas y a las leyes vigentes. Estaré siempre dispuesto a responder ante cualquiera de las entidades por todos los hechos relacionados con mis funciones como Superintendente Nacional de Salud entre el 23 de febrero y el 6 de noviembre del año 2024. Y finalmente, hasta que no se conozca completa la sentencia de la Corte con los argumentos para la toma de la decisión, no haré ningún pronunciamiento adicional frente a esta materia. ¿Listo? Las palabras de Luis Carlos Leal en torno a la intervención, ¿no?, de Sanitas. ¿Listo? Pues ya creo que estuvo bueno por este contenido. Nos veremos más adelantico, seguramente, si Dios lo permite, en otro contenido, en otro video aquí en Colombia con C. Sigo revisando la cuenta de Gustavo Petro, que todavía sigue por estas latitudes, pero no, lo último que ha posteado es ese post que ha construido en varias horas, ¿no? Listo, entonces, abrazotototes ancestrales, ¿qué más les tengo que decir? Abrazototes ancestrales desde la distancia, como siempre, millones de gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes, miles y miles de bendiciones. Que me estaba sonando por aquí algo y dije, ¿cómo hacía locución de Gustavo Petro? No me cuadra, pero estamos también atentos, ¿no? Entonces, miles de bendiciones, nos vemos en la próxima. Recuerden, esta es Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de constituyente, carajo. Aquí estamos convencidos que otra Colombia, por supuesto, que es posible y lo vamos a conseguir juntos. Nada de divisiones. Nos vemos entonces en la próxima. ¡Chao!